En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Esta es su palabra. Vamos a orar y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Señor, en esta hora venimos como ciegos en la oscuridad, que sin tu luz, Señor, no podremos aprender tu palabra. Tú dijiste en una de tus parábolas que hay muchos tipos de tierra, Señor, donde cae la semilla, pero solo es una la que produce frutos, Señor. Y pedimos ser ese tipo de tierra, Padre. Una tierra fructífera de tu palabra, que reciba la lluvia de tu bendición y de tu espíritu y la semilla de tu palabra, Señor, para que fructifique en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, en esta hora, por medio de tu Espíritu Santo, el ministro interno, y no nos dejes sin fruto al oír tu palabra. Esto lo rogamos en los méritos de Jesús. Amén. Tome asiento, querido hermano, hermana. No hay nada más paralizante que el desánimo. De hecho, la palabra desánimo significa sin ánimo, sin ánima, sin alma. Es como estar sin fuerzas. Es como estar desalentado. John Bunyan, en El progreso del peregrino, describió el desaliento como un pantano donde uno se mete y se comienza a hundir. Y como que tratas de salir y sacas un pie y de pronto estás más abajo y te hundes más y te hundes más. Y mientras más te mueves, más te hundes. ¿Te has sentido alguna vez así? Tan desanimado, tan desalentado por las circunstancias, que sientes que te estás hundiendo. Y no hay nada más paralizante en la vida de una iglesia, en la vida personal, en la vida incluso de un pastor, que estar desanimado. Esa cuestión sí que nos paraliza como estar en un pantano. Y precisamente el pueblo, en el capítulo que acabamos de leer, estas primeras palabras de Ageo, en el capítulo 2, describen al pueblo como en un pantano, desalentado por las circunstancias, desalentado por lo que sus ojos estaban viendo en ese momento. Pero nuestro Dios es un Dios que nos alienta, que nos da fuerza justamente en esos momentos. Entonces, el desaliento viene en los primeros 3 versículos, pero luego Dios alienta a su pueblo a través de promesas. Promesas en el presente, versículos 4 y 5, palabras de ánimo en el presente y también palabras de ánimo en el futuro, que es versículos 6 al 9. Han pasado 7 semanas desde el primer mensaje de Ageo. Y Dios quiere volver a hablar al pueblo en estas circunstancias. Podemos imaginar este periodo del pueblo, este periodo que han construido, han comenzado a la reconstrucción,
con un mes, ¿no?, de antelación ya habían comenzado la reconstrucción, levantando un templo literalmente en ruinas, piedras, escombros, levantando, trayendo madera, sin mucha gente para el trabajo, era un remanente, sin muchos profesionales, sin muchos recursos. Nada que ver, por supuesto, con los días del primer templo, los días del templo de Salomón, donde nos dice la Escritura que en el tiempo de Salomón la plata no era estimada porque había demasiado oro. La comparación con ese primer templo, glorioso, esplendoroso, lleno de oro, sin duda trajo nostalgia al corazón de los israelitas. Además, la Escritura nos dice y nos identifica cuál es el día en que Ageo habla. ¿Cuál es el día? Primer versículo, el día 21 del séptimo mes. Y ese detalle es muy importante para entender el pasaje, porque este es el día es el día final de la fiesta de los tabernáculos. El séptimo mes en el calendario israelita era un mes muy festivo, y entre esas fiestas estaba la fiesta de los tabernáculos, donde la gente vivía como en enramadas, ¿no?, recordando la travesía en el desierto. Además era un tiempo donde se celebraba la cosecha, se daba gracias a Dios por la cosecha. Y también muy interesante, era la fecha que Salomón había dedicado el primer templo. Entonces la fiesta de los tabernáculos tenía estos tres elementos: recordar el éxodo, la cosecha, y fue la misma fecha que Salomón inauguró el primer templo. Entonces la asamblea del pueblo está reunida, como es una festividad, son días de reposo. Duraba 7 días la fiesta de los tabernáculos, por lo tanto el pueblo no estaba trabajando en esa fecha, estaban todos descansando y observando esta fiesta religiosa. Así que, como no están con las manos en la obra, porque están en los días de reposo de la fiesta de los tabernáculos, recuerdos nostálgicos comienzan a venir al corazón del pueblo. Y aquí viene el desánimo que yo te hablaba de los primeros 3 versículos. Con estas cosas en el corazón, el pueblo no tiene mucho que celebrar, porque la cosecha no ha sido abundante, ¿recuerdan? Ageo 1, versículo 6, sembráis mucho, recogéis poco. La cosecha no ha sido buena. Y en la nostalgia del recuerdo del templo de Salomón trae ahora a sus corazones la comparación de este templo con el templo anterior que fue destruido. Así que es en este momento donde viene la palabra del Señor a hablar a Zorobabel, el poder gubernamental del pueblo, al poder religioso del pueblo, en el sumo sacerdote Josué, y también dice, y al resto del pueblo. Y ese resto del pueblo es como el remanente, lo que queda, lo sobrante, el resto que quedare. O sea, estos poquitos que quedan, Dios también les va a hablar al liderazgo y al pueblo de Israel. El versículo 3 les dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la primera gloria de esta casa? ¿Y cómo la ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada delante de sus ojos? Piensa por un momento en una familia que tenía una hermosa casa, que construyó su casa con sus manos, y llegó un incendio forestal a su casa y consumió todo. Luego el gobierno les provee una casa, porque es lo que debería hacer el gobierno, ¿cierto? Pero la casa no es como la de antes, es más chiquitita, más funcional, más simple. Entonces la familia, al entrar a esta nueva casa, suspira y dice, no es como mi casa. No es como era mi casa. Algo muy similar está pasando con el pueblo. La visión de lo pequeño al presente está desanimando y desalentando su corazón. Así que el pueblo suspira
estos aires de desánimo. Hacía más de 66 años que el templo había sido destruido. Y quedaban todavía ancianos, sacerdotes, levitas, jefes de casas paternas de 75 años para arriba que habían visto el primer templo. Y ahora estaban viendo el segundo templo, ancianos venerables del pueblo. Según Esdras 3:12, estos ancianos, cuando estaban viendo que se estaban poniendo los cimientos del templo, ¿saben qué pasó? Estos ancianos que habían visto la primera gloria del primer templo, comenzaron a llorar. Porque comenzaron a comparar que este templo que ahora estaba siendo reconstruido era chiquitito, era pequeñito, en comparación con el gran templo de Salomón. Así que los ancianos lloraron cuando se pusieron los cimientos del templo. Una sensación de nostalgia similar está pasando aquí en esta fiesta de los tabernáculos. Los ancianos probablemente esas lágrimas vuelven a brotar de sus ojos, vuelven a comparar, vuelven a desanimarse. Y la desilusión los hizo pesimistas en cuanto al presente, en cuanto al futuro. Jamás sería lo mismo. La gloria primera ya no es lo mismo. ¿Alguna vez has comprado algo por internet que se ve en el catálogo así como espectacular? Y después llega a la caja y tú estás súper emocionado de abrir que te llegó la caja de lo que pediste. Y la abres y lo llegas y haces esta expresión. Esa expresión de desánimo, de desilusión. Porque ellos tenían la foto del catálogo del templo de Salomón. Y lo que estaban viendo no era lo mismo. Esta gloria primera, esta kavod que dice acá en el hebreo, la gloria kavod en el hebreo es una palabra que simboliza peso. El peso, porque es algo glorioso, es algo abundante. Por ejemplo, si hay mucho oro, mucha riqueza, eso pesa mucho. Entonces, el templo era glorioso, era pesado, era abundante. El templo de Salomón estaba revestido de oro. El templo de Salomón estaba esculpido con entalladuras. El templo de Salomón fue dedicado con 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Imagínense el rendimiento de esa dedicación. Todos los animales que fueron sacrificados. Y ahora, dice ahí el versículo 3, delante de los ojos del pueblo y especialmente de los ancianos, este templo es como nada delante de sus ojos. Así que esta comparación que ellos estaban haciendo los desanimó profundamente. Dios les pregunta, ¿cómo la veis ahora? Tal como ella está, ¿no es como nada delante de vuestros ojos? Y aquí el pueblo que había escuchado la palabra en el capítulo 1, que Dios había despertado el espíritu de Zorobabel y habían puéstose a trabajar. Vino la fiesta de los tabernáculos y como que todas esas ganas iniciales comenzaron como a diluirse y están aquí ellos en nostalgia, en desánimo, en este pantano del desaliento sin poder avanzar mucho. Pero es justo en este momento que Dios habla. ¿No te llama la atención eso? Que en medio del pantano del desaliento es cuando Dios viene otra vez a hablar al pueblo. ¿No es así en nuestra vida? Cuando estamos a veces en el suelo, ahí Dios viene a fortalecernos con palabras de esperanza y, oh hermano, su palabra llega en el momento que más lo necesitamos, ¿no es cierto? En tiempos de debilitación y abatimiento. Y su palabra viene por medio del profeta Ageo y su palabra no es como una sesión de psicólogo de autoafirmación que te dice, quiérete un poco,
tú no eres el culpable, ¿no? Ni tampoco de motivador profesional, de esos que te emocionan con sus palabras y te levantan el ánimo. No, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta. Dios es un cirujano de corazones. Y Dios no evita el problema. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso mientras leemos nuestras Biblias. Nos damos cuenta de que Dios nunca evita los problemas. Dios siempre trata con los problemas. Así que precisamente esta nostalgia Dios la va a tratar como con su palabra, como con una espada. Pero también su palabra es como un ungüento medicinal sobre las heridas de los corazones quebrantados. Así que Dios viene a infundir aliento, viene a infundir ánimo, porque su palabra es viva, eficaz y poderosa. Cuando tú y yo hablamos, nada pasa. Pero cuando Él dice al mar, calla y enmudece, el mar obedece. Cuando Él habla a nuestros corazones de piedra son transformados en corazones de carne. Su palabra es viva y poderosa. Una vez más, la palabra de Dios viene para dar aliento a los desalentados. Así que llegaste tal vez hoy día desalentado, llegaste tal vez triste por tus circunstancias. Aquí está la palabra de Dios para tu vida. Versículos 4 y 5, las palabras de ánimo de Dios para el presente. Dice, tal como está esta casa, no es como nada delante de vuestros ojos. Pero ahora, me gusta esa traducción de la Biblia de las Américas, en lugar de que dice acá, pues ahora, dice, pero ahora, o sea, ustedes están así, pero ahora esfuérzate sobre Babel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, declara el Señor. Esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor. Trabajen porque yo estoy con ustedes según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman. No teman. Y 3 veces en el versículo 4 se repite esta palabra, dice el Señor. ¿No les llamó la atención cuántas veces todo el texto dice el Señor de los ejércitos, declara el Señor, dice el Señor? ¿Saben por qué se repite tanto esa frase? Aquí está la llave del desaliento. Porque Dios está diciendo, dejen de escucharse a ustedes mismos y comiencen a escuchar mi palabra y mis promesas. ¿No es así en el desaliento? ¿No es así en la depresión? Que nuestro corazón nos habla, nos predica cosas. Las circunstancias que vemos, que nos rodean, vemos algo y nuestro corazón comienza a desalentarnos. Bueno, aquí Dios dice, dejen de escucharse a ustedes y comiencen a escucharme a mí y a mis promesas. Y le dice, esfuérzate, trabaja, yo estoy contigo, no temas. Las mismas palabras que se le dijeron a Moisés y a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Mismas promesas. Deuteronomio 31:6 lo leímos. Dios le dice al pueblo, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, no tengan miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te desamparará, no te va a dejar. Mira, las circunstancias, mira, los gigantes son grandes. Mira Zorobabel, el templo es chiquitito, el pueblo es chiquitito, pero yo estoy contigo. ¿Se dan cuenta? Y ahí está el ánimo, ahí están las palabras, ahí está el bálsamo de parte del Señor. El pueblo, Zorobabel y Josué necesitan ver las cosas desde otra perspectiva. ¿No te ha pasado que de pronto las circunstancias, cuando nos pasan estas cosas que nos desaniman, siempre tenemos la vista como en las cosas? Nuestra mirada como que se fija en la pequeñez de las cosas o en la dificultad de las circunstancias, en la comparación. Es que yo no estoy como este. ¿Va? Pero Dios aquí nos dice, saca tu mirada de esas cosas. Deja de mirar esas cosas. Necesitamos una nueva
perspectiva. Y tal vez hoy, en tu vida, así como en la vida de este pueblo hace miles de años atrás, has llegado con cosas que te están desanimando en tu vida, que te tienen estancado, que te tienen paralizado, porque te estás comparando. Te estás comparando. Y son famosos ahora estos scroll de reels, de videos cortos, ¿cierto? Y ¿sabían ustedes que ahí nos aparece lo que más nos gusta? ¿Se dan cuenta de eso? Porque tiene un algoritmo que en el fondo detecta lo que tú te quedas viendo y luego te empieza a lanzar cosas similares. Hacemos scroll en redes sociales y ¿qué vemos? Casas más ordenadas, más grandes, familias más perfectas. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos comenzamos a comparar. Y sin darnos cuenta, nuestro corazón empieza a decirnos, lo mío es como nada ante esto que estoy viendo. Comparamos nuestra pequeñez con otras personas a nuestro alrededor. Tal vez personas de tu misma generación que estudiaste con ellas y wow, tienen tremendo cargo. Y uno se mira y dice, chuta, lo mío es como nada. Te comparas con los dones de otras personas y eso te entristece y te paraliza. También quizás miras a la iglesia, a esta iglesia, miras al crecimiento de esta iglesia en comparación con otras, tanto en convertidos como en santidad de vida, ves las bancas medias vacías y piensas, chuta, nuestra iglesia es como nada comparado con esa iglesia, sin decir nombre. Y comemos el pan de la autocompasión y nos sentamos a la mesa y bebemos el trago amargo de la comparación, de la nostalgia. Y eso, hermanos, nos paraliza. Nos paraliza. Dejamos de trabajar porque estamos como ensimismados en nuestros sentimientos, en nuestra tristeza, en cuán difícil son las circunstancias, cuán pequeño es lo que me ha tocado. Y dejamos de glorificar a Dios donde Dios nos ha puesto. Y dejamos de buscar su reino, nos rendimos de buscar su reino porque todo es tan pequeño, todo es tan difícil. Pero escúchame un momento, alma cansada. Acércate un poquito y escucha lo que te voy a decir. Esto es un secreto, ¿ya? ¿Están listos? Abre tus ojos. No estos ojos. Abre tus ojos del corazón. Abre tus ojos de la fe para dejar de mirar la perspectiva de estas cosas, de estas dificultades, de estas pequeñeces en lo horizontal. Porque el mensaje de Ageo en esta parte, Dios le está diciendo, en otras palabras, abran sus ojos a que yo estoy con ustedes. Y ese abrir los ojos es abrir los ojos al invisible, al poderoso. Se define acá como Jehová de los ejércitos, este Dios general rodeado de ejércitos celestiales, este Yahvé Sabaoth, poderoso, sublime, invencible. Abre tus ojos y míralo a Él. El Nuevo Testamento dice que el cristiano no debe caminar por vista, sino por fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos desanimados? Abrir los ojos de la fe para mirar que Dios está con nosotros y eso es más grande que la pequeñez o la dificultad inmediata que podamos estar viendo. Debemos orar como Eliseo oró por su criado. Oh Jehová, abre sus ojos para que vea.
Así debe ser nuestra oración hoy día. Señor, abre nuestros ojos para que veamos, para que alcemos nuestro rostro más allá de ese monte de dificultades, más allá de la pequeñez inmediata, para que alcemos nuestros ojos a nuestro socorro, Jehová de los ejércitos, que creó los cielos y la tierra. De Él viene nuestra ayuda, de Él viene nuestro aliento y nuestra fortaleza. Entonces, este poderoso gigante está con el pueblo y le dice, yo estoy contigo, por lo tanto, esfuérzate, trabaja para su gloria y para su reino. Obviamente no en tus fuerzas. Si te dice esfuérzate, no es que tú tienes como que decirte, ay, debo esforzarme, debo esforzarme, debo esforzarme, debo esforzarme. O como cuando dice esfuérzate y trabaja, como ese consejo que de pronto les damos a las personas desanimadas que están mucho tiempo haciendo como nostálgico, entonces tenemos que ponerlo a hacerlo algo, que haga algo, que se ocupe para que deje de pensar. ¿Has escuchado eso? Ocúpate para que dejes de pensar. Ese no es el consejo acá. Sino que la fuerza viene de que yo estoy contigo. De ahí viene la fuerza del Señor. De ahí viene la fortaleza. Entonces, hermanos, dejemos de pelear y suspirar en este plano, hermanos. Si estás desalentado, si estás triste, deja de pelear en este plano y abre tus ojos. Confía no en ti, sino en Él. Tu fortaleza debe venir de Él, de su presencia y de su palabra. Y aquí anoté una frase muy buena, me pareció muy buena, que resume muy bien esto que estoy hablando. No es mía, por supuesto, es de otro comentarista, pero él dice, el abatimiento dice, no puedo, por tanto, no lo haré. ¿No? El desánimo dice, no puedo hacerlo, por lo tanto, no lo voy a hacer. Y así muchas veces en la vida cristiana. No puedo con este pecado, me rindo. La iglesia es muy chica, nos rendimos. El abatimiento dice, no puedo, por tanto no lo haré. Pero la fe obediente dice, sí, no puedo. Y eso es cierto. Es pequeño, es todo lo que tú quieras. Es difícil, está grande el monte, todo lo que tú quieras. Sí, es cierto, no puedo, pero Dios sí puede. Por lo tanto, lo haré, porque Él lo va a hacer en mí. No yo en mis fuerzas, es Él en mí actuando. Entonces, el mismo Dios que estuvo con Moisés y Josué, el mismo Dios que está animando aquí a Zorobabel, es el mismo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que está con nosotros en nuestros desalientos, en nuestras tristezas, para ir adelante y actuar en su fuerza por la plenitud de su Espíritu. Porque esta es la promesa, Dios estuvo, está y estará siempre con su pueblo. Su presencia es la garantía continua de que Él va con nosotros. Entonces las fuerzas, ¿de dónde vienen las fuerzas? Dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No viene de que uno es más determinado que otro. No, hermano, si tú puedes ser muy débil y dado a la nostalgia, eso es así. Pero tu fortaleza debe venir de Él. Y cuando Él te dé esa fuerza, te la multiplique, la del búfalo que dice el Salmo, ¿sabes qué? Tu fuerza, tu ánimo, tu trabajo va a ser algo que sobrepase la lógica humana. Va a sobrepasar lógica humana. ¿Te parece a ti esto lógico? Que el apóstol Pablo, por ejemplo, en un estado de aflicción, de enfermedad, haciendo la obra de Dios y orando a Dios para que lo sane, y Dios le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una vez yo le dije estas palabras a un compañero de mi universidad. Le dije que Dios decía que cuando soy débil soy fuerte. Y él dijo, me quedó mirando así y me dijo, ¿qué?
¿No se supone que los que entrenan en el gimnasio, los que son así como bien, vamos para adelante, esos son los fuertes? Pero en la Biblia, hermano, aprende esta lección, la Biblia es el mundo al revés. Cuando soy débil, soy fuerte porque soy dependiente de una fuerza que no viene de mí. Pero esa fuerza es más poderosa que 1000 caballos de fuerza. Es más poderosa que el estruendo de muchas aguas. Es el Espíritu de Jehová en uno, haciendo las obras. ¿Se dan cuenta? Y eso es más poderoso que la persona más determinada y resiliente que puedas encontrar en tu vida. O lo mismo que leímos en la lectura antifonal. Todos me abandonaron. Eso es para llorar y no pararse nunca más. Todos los hermanos a quien les prediqué, les enseñé, los discipulé, fui como un padre, todo estuve solo. Pero dice que al final dice que él cumplió la predicación y todos los gentiles oyeron el evangelio. ¿Cómo pudo el apóstol trabajar, esforzarse y hacer lo que Dios le había encomendado hacer? Con todas las circunstancias y la pequeñez de las circunstancias y las dificultades, ¿cómo lo hizo? La clave está entre los versículos, entre todos me abandonaron y cumplí la misión de mi trabajo. Entre medio, ¿qué es lo que decía? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ahí está la clave. Ahí está la clave. No sé si estamos entendiendo hasta acá, ¿cierto? ¿Estamos entendiendo de dónde viene el ánimo? Que además disipa el miedo porque les dice no temáis. ¿Tienes miedo de algo que te parece así como muy grande? Dios le dice no temáis. Como Jesús con sus temerosos discípulos sobre el mar, tened ánimo, yo soy. No temáis, porque la presencia del Señor, su voz y su espíritu producen y confieren determinación y la certeza de que su objetivo no fracasará. Déjame aplicar esto para nuestra vida y nuestra iglesia en el día de hoy. Somos nosotros también constructores. ¿Habías pensado en esto? Que somos también nosotros, estamos construyendo algo. Y yo no sé ni clavar ni un clavo, pero la Biblia dice que yo estoy construyendo algo. Y también dice que tú estás construyendo algo. Solamente que no es algo físico, como en este caso, que era un templo. Pero la Biblia dice que ahora la iglesia es el templo de Dios. Y ya no hay piedras, ¿no?, físicas, pero que cada uno de los miembros de la iglesia es una piedra viva, ¿no? 1 Pedro 2:5, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, estamos edificando algo, ¿cierto? Estamos edificando una casa y en ese sentido no somos tan diferentes de estas personas. Estamos construyendo o reconstruyendo algo, que es obviamente el templo del Señor, la iglesia en el nuevo pacto. Y Efesios 2:20 también dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Se dan cuenta de eso? Somos edificados. Hay algo que se está edificando, hay algo que se está construyendo. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el cuerpo, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces el templo va creciendo, la casa se está edificando. Y otro pasaje, Efesios 4, dice que debemos andar en la verdad y en el amor, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces la iglesia es descrita como un edificio, pero también como un cuerpo, ¿cierto? Y luego dice, ¿de quién? O sea, de Cristo, todos los miembros y las coyunturas se ayudan mutuamente para ir
edificándose en amor según la actividad propia de cada miembro. En otras palabras, cada miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo contribuye con una actividad individual, un don que el Señor le ha dado, para construir la casa del Señor, que crece. Entonces, cada uno de los creyentes somos edificadores de este templo que el Señor está construyendo. Entonces, aquí voy a mi punto. Nosotros tenemos trabajo que hacer, ¿cierto? Tenemos algo que hacer. El Señor nos ha dado una misión y tenemos que ir en pos de eso. Fíjense ustedes, tan interesante, está conectado con esto, es la gran comisión de Mateo 28, cuando el Señor manda a su iglesia a ir, a hacer discípulos, predicar, enseñar, etcétera, etcétera. Pero se fijaron que al final de que nos da toda la tarea, ¿qué nos dice al final? Yo estoy con vosotros, que es justo lo que está pasando acá. Es como, trabaja, esfuérzate, pero en realidad soy yo el que te va a dar las fuerzas para hacer todo lo que tienes que hacer. Entonces, cada uno de nosotros está construyendo para ese templo. Algunos predican, es cierto, pero hermanos, hay muchas actividades en la iglesia, y estoy hablando de la actividad de los miembros, de los dones que Dios ha dado a los miembros. El que sirve en el servicio, el que administra con liberalidad, el que preside con solicitud, el que enseña en la enseñanza. Dios dio un cuerpo de muchos miembros que se ayudan y que hacen crecer y edificar el templo de Dios en el nuevo pacto. Entonces esta palabra es súper contingente para nuestra iglesia, porque ese esfuérzate, trabaja en mis fuerzas, no en las tuyas, también es para ti individualmente. Y también es para mí y es para la iglesia presbiteriana de Chiloé. Esfuérzate, trabaja para su gloria y su reino. No temas, yo estoy contigo. Esa es la palabra de ánimo del Señor para nosotros. Entonces, después de esta hidratación espiritual que les da Dios en el presente, Dios sigue hidratándolos, sigue dándoles fuerzas, pero esta vez ahora los va a llevar a que miren hacia el futuro. Y saben ustedes que Dios generalmente hace eso. Cuando quiere animarnos, primero nos recuerda quién es Él, 4 y 5, pero ¿saben otra cosa que Dios hace cuando nos quiere animar? Cuando quiere que salgamos de la tristeza, cuando quiere levantarnos y sacarnos del pantano, Dios nos hace mirar hacia el futuro. Y eso es lo que pasa en los versículos 6 al 9. Las palabras de ánimo hacia el futuro, hacia la gloria venidera que Dios va a producir en su templo. Y hermanos, no saben ustedes cuánto yo luché esta semana por estos 3 versículos que están acá. Porque hay tanto contenido teológico y hasta se puede hacer un poquito denso, que lo traté de sintetizar de la mejor forma posible. Así que yo les pido que no vayan al baño en esta parte, porque si van y vuelven se van a perder. Porque esto es un poquito más denso de lo que estoy diciendo, lo que he dicho hasta ahora. Primero el Señor les habla de un temblor. El Señor dice que hará temblar todas las cosas. La tierra, los cielos, el mar y las naciones. Y la imagen de temblor en la Escritura es cuando Dios está interviniendo. Cuando Dios está viniendo, dicen Nahum 1:5, los montes tiemblan ni se derriten a su presencia. Entonces la imagen del temblor es la imagen de que Dios está visitando. Versículo 6, la creación tiembla ante el Creador y las naciones también tiemblan. Ahora, es importante recalcar que Dios va a intervenir, fíjate, el versículo 6, Dios va a intervenir, de eso se trata el temblor, y dice, ¿por qué? Al principio del 6, por lo que eso conecta con lo anterior, es decir, cuando el pueblo se esfuerce,
trabaje, confíe en las fuerzas del Señor, el segundo templo sea reedificado, entonces, porque entonces el Señor va a venir. Entonces, lo que el pueblo tiene que hacer es un eslabón en el propósito final de Dios. ¿Ok? Hebreos 12, que se leyó al principio, cita este versículo específicamente, de Ageo 2. Hebreos 12 dice, aún una vez, citando a Ageo, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, pero quedan las inconmovibles. Hebreos entiende que la intervención de Dios va a remover el orden antiguo de las cosas. Y ese es todo el argumento de Hebreos. Todo lo del antiguo pacto fue removido. Dios hizo temblar eso y trajo algo nuevo. Esa es la idea. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo, remueve las cosas antiguas. ¿Ya? Y estableció el reino inconmovible que fue inaugurado por Cristo. ¿Ok? Pero todavía queda un temblor, por así decirlo, a los que no les gustan los temblores. Todavía queda un temblor. Hubo un temblor con Cristo. ¿Recuerdan cuando murió? Dios hizo temblar los cielos y la tierra y cambió todo el orden de las cosas. Y Hebreos dice, ese reino inconmovible fue inaugurado en Cristo, un reino inconmovible. Pero todavía ese reino no está consumado. Entonces todavía queda un temblor que va a consumar todas las cosas al final. Así que la idea de estos 3 versículos, y esta es la llave para entenderlos, es que el profeta está hablando de cumplimientos, por así decirlo, que son inaugurales y un cumplimiento consumado final. Es decir, las palabras del profeta se cumplieron tanto parcialmente como todavía aún para cumplirse. ¿Se entiende? Y esa es la llave para entender todos estos versículos. Que hay un cumplimiento inaugural y un cumplimiento final. Entonces voy ahí al texto. Ya lo vimos con el temblor. Se cumplió en Cristo, Cristo trajo un reino, cambió las cosas antiguas, pero todavía queda otro temblor al final. ¿Ya? Siguiente versículo, 7, que este es el más complicado, unos dicen, de toda la Biblia. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, ¿qué dice? Y vendrá el deseado de todas las naciones. Ya está ahí. Ya, esa nobleza obliga, hermanos, esa es una mala traducción. Como digo, no tengo el espacio ni la densidad teológica como para hacer esto, explicarlo ahora de manera detallada. Pero no es una traducción correcta porque deseado está rodeado de verbos plurales en el hebreo. Y de hecho no es vendrá en el original es vendrán. Entonces nos suena vendrán el deseado de todas las naciones. Eso no suena. Y el deseado en el hebreo es una palabra que implica algo precioso, algo deseado, y muchas veces traducido como riqueza. Y eso tiene una connotación plural. Así que una traducción más adecuada de este versículo, no quiero decir con esto que esto no tenga una carga mesiánica, lo voy a pasar a explicar, pero la traducción más adecuada de este versículo sería que vendrán, Dios hará temblar las naciones, y lo que vendrá de las naciones son las riquezas o las cosas preciosas de las naciones hacia el templo de Dios. Esa es la idea. Vendrán las riquezas de todas las naciones y llenaré esta casa de gloria. Esa es la idea. Ahora, esto que está diciendo Ageo no es nuevo en el Antiguo Testamento, porque Isaías 60 y muchas partes de Isaías, si ustedes leen con atención los profetas profetizan de una época donde las naciones van a peregrinar hacia Jerusalén. ¿Han leído esas partes de su Biblia, no? Que van a ir hacia Jerusalén y van a llevar sus riquezas a Jerusalén y van a adorar en Jerusalén. Fíjate lo que dice Isaías 60. Dice, las riquezas de las naciones han venido a ti, y multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián, de Efa, vendrán todos los de Sabá y traerán oro, incienso y publicarán las alabanzas de Jehová. Entonces,
Esta profecía, como las de Isaías, profetizaban un tiempo en donde todas las naciones iban a venir a peregrinar y a traer sus ofrendas y sus cosas a Jerusalén. Estas profecías revelan la gran esperanza final de que Dios reunirá a todos, digamos, en un solo pueblo. Y esta promesa también ha tenido cumplimientos parciales y espera un cumplimiento final. Por ejemplo, se cumplió de manera parcial, de una forma más literal, bajo el dominio persa, que justamente el dominio persa provee al pueblo de Israel ayuda económica, protección. Entonces, de alguna forma, los persas ayudaron a los israelitas a construir el templo. Pero Ageo dice, todas las naciones, no solo los persas. ¿Se entiende? Después el templo agarró una gloria, el segundo templo estoy hablando, este que se está construyendo acá, agarró una gloria mayor con Herodes el Grande. También un cumplimiento parcial de esta profecía. Pero no hay evidencia histórica de que el segundo templo de Salomón, todas las naciones hayan traído sus tesoros al templo. Pero algo muy interesante pasa en el Nuevo Testamento. Y por eso les digo que me tienen que seguir acá. Ya los perdí, me van siguiendo el hilo, ¿cierto? Es que esta parte es un poquito densa, pero va a valer la pena. Escúchenme. En el Nuevo Testamento pasa algo muy interesante. La iglesia nace en el vientre de Israel, ¿cierto? Al principio la iglesia es solo judía. Y el templo, este templo que está construido ahí, está en pie. En los primeros 70 años de la iglesia, ¿cierto? Pero las escrituras del Nuevo Testamento nos revelan que ahora la presencia de Dios no tiene que ver con ese templo en sí, sino que tiene que ver con la iglesia que Dios ahora está edificando, primero en Jerusalén y luego se expande a todas las naciones. Ahora, ¿quién es el agente principal que extiende el evangelio a todas las naciones? En Hechos. ¿Quién? Ya el Espíritu Santo, obviamente estamos ya de manera correcta. Pero ¿qué persona, qué ser humano? ¿Qué ser humano principalmente? ¿Quién? Pablo, correcto. Es Pablo el agente principal, ¿cierto? Pues obviamente con el poder del Espíritu Santo eso es cierto. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué Pablo le interesaba tanto llevar una ofrenda a Jerusalén? Recolectada de todas las iglesias gentiles y que arriesgó su vida para hacerlo. Aquí viene una cuestión que los lolos dicen algo medio fumado, pero esto es algo que yo le encontré toda la razón y también lo veo como un cumplimiento parcial de la promesa de Ageo. Escucha lo que dice un teólogo presbiteriano holandés de esta cosa de la ofrenda de Pablo hacia Jerusalén. Fíjate. Para Pablo tal acto simboliza la unidad de la iglesia y lo arriesga todo para entregar a esa ofrenda. Y esa ofrenda es entregada con una comitiva de representantes de las iglesias gentiles. Eso está en Hechos 24. Berea, Sópater. Tesalónica, Aristarco y Segundo. Derbe, Timoteo. Listra, Tíquico y Trófimo. De Éfeso, Tíquico y Trófimo y de Listra, Timoteo. Entonces, Pablo está tomando la profecía del peregrinaje de las naciones a Sion, representante de todos los gentiles que serán recogidos y llevados a Jerusalén, y los gentiles llevan la ofrenda a Jerusalén. Llevan dinero para la iglesia, para el templo, el nuevo templo, que es la iglesia que estaba en Jerusalén. Y finalmente termina este comentario y dice, la ofrenda de los gentiles son los gentiles mismos. O sea, que de alguna forma en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando todos los gentiles, Pablo lleva representantes de todas las iglesias gentiles a Jerusalén, de alguna forma están cumpliendo esto que Ageo decía, de que las naciones traerán sus riquezas, sus cosas preciadas al pueblo de Dios. Pero ese es un cumplimiento parcial porque aún queda un cumplimiento final de esta profecía que se encuentra en Apocalipsis 21. Cuando Juan ve a la Jerusalén celestial, la Jerusalén que desciende del cielo, no la terrenal, no los judíos.
Apocalipsis 21 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad, la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol, de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a esta ciudad, a la Jerusalén la celestial, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Hermano, hasta estoy sudando de toda la explicación. Al final, Dios va a hacer que todos los reyes de todas las naciones, de las naciones que hayan sido salvas, traigan toda su gloria delante del Cordero. Entonces, esta profecía ha tenido cumplimientos parciales, pero también espera un cumplimiento final. Por lo tanto, la gloria prometida no era solo oro para un edificio, sino que eran los pueblos mismos redimidos, llevados a la casa de Dios con adoración y gratitud en la era mesiánica. Y eso comenzó a pasar justamente en los libros de los Hechos y está pasando hoy día. Sigue pasando y un día se cumplirá. Y todos los que Dios escogió de todas las naciones vendrán con sus ofrendas y sus cosas preciosas al Cordero. Que el pastor le quitó el deseo de las naciones, ahí siempre uno habla de Cristo, entonces ya no tiene esa carga interpretativa. Pero fíjate lo que dice, lo que sigue diciendo el texto. El Señor dice, mía es la plata, mío es el oro. Y culmina así, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En estos 3 versículos, del 6 al 9, Dios promete en el futuro que va a hacer 3 cosas. 1, riquezas para el templo o abundancia de cosas preciosas. 2, cuando dice llenaré esta casa con mi gloria, eso se refiere a la presencia misma de Dios. Y en tercer lugar, dice que dará paz, el shalom hebreo. Dará paz en este lugar. Ahora, recuerda que todo esto que está Ageo profetizando hacia el futuro, ¿a quién se lo está diciendo? A un pueblo que está con las manos caídas, que están mirando lo que están haciendo y es pequeño a sus ojos. Pero por eso esta es una palabra de ánimo de Dios, porque Dios les dice, aunque ustedes están haciendo esto que es pequeñito a sus ojos, eso va a cumplir un propósito de que yo voy a hacer algo súper grande que ustedes ni siquiera se imaginan, y la gloria de esta casa va a ser incluso mayor que las que ustedes están tan nostálgicos. Aunque es pequeño lo que hacen, yo haré algo magnífico en el futuro. Y quiero hacer esta conexión, porque cada vez que las Escrituras, los autores del Nuevo Testamento nos recuerdan algo del futuro glorioso que va a venir, eso ellos esperan que sea de ánimo para el presente, para que hagamos lo que tenemos que hacer ahora, porque eso es parte de algo que Dios está haciendo en su propósito, que aunque sea chiquitito, va a cumplir algo que Dios tiene al final, que es glorioso e inimaginable para todos nosotros, aunque sea chiquitito ahora. Fíjate que cuando Pablo habla de la resurrección en 1 Corintios 15, al final de 1 Corintios 15, él les dice, por eso nuestro trabajo no es en vano en el Señor. En el fondo le dice, miren el futuro, cuando venga Cristo, cuando todo se mueva, cuando todas las cosas movibles pasen, reinos políticos, el entretenimiento, el Facebook, todas esas cuestiones van a pasar y va a quedar lo inconmovible. Cuando todo eso pase, lo que Dios va a ser glorioso. Y aunque ahora lo que tú veas sea pequeñito, eso forma parte de su propósito.
O también como dice mismo Hebreos 13, que en la parte final el autor de Hebreos les dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Haciendo Él en vosotros, lo que hablábamos, delante de Él. Y las palabras también de Hebreos 12, de eso de conmover cielos y tierra, al final termina diciéndoles también palabras de ánimo para el presente, como lo leímos. Cuando le dice, para que queden las inconmovibles, el versículo 28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Se dan cuenta? La visión del futuro glorioso nos debe impulsar al presente a tener gratitud con Dios y a servirle. Aunque sea pequeñito lo que hagas, aunque lo que hagas no sea tan notable, aunque lo hagas en privado, aunque lo que tú estás haciendo, estás llamando a alguien por teléfono que no viene, estás dando una palabra a alguien desalentado, nadie te vio, tu izquierda no supo lo que hizo tu derecha cuando ayudaste a un necesitado, cuando visitaste a alguien. Aunque sea pequeñito, Dios lo está usando para construir su templo. Y Él nos dice, mira el futuro, cuando ese templo va a ser glorioso. Y tú lo vas a mirar y decir, esa piedra que está pulida ahí, yo participé. Yo participé. Eso es lo que Dios le está diciendo acá y le está animando con la visión del futuro. Y nosotros también deberíamos animarnos con lo que Dios hará en el futuro. Por último, el segundo templo no tuvo arca, no tuvo nube visible, y yo pienso que no llegó a ser en el esplendor de la primera casa de Salomón. Pero el versículo 9 dice que la gloria de esta casa será mayor que la anterior, ¿no? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz. Sin embargo, hay algo que el templo de Salomón nunca tuvo, y fue a Dios encarnado caminando por sus atrios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué sigue? Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Y siguiente en Juan capítulo 2, cuando Jesús está limpiando el templo, que te dice, ¿quién te dio autoridad? ¿Por qué tú haces esto? Y Jesús dice una cosa, dice, destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Y la gente no entendía, y luego Juan añade y dice, porque estaba hablando del templo de su cuerpo. Y en Mateo 12:6 les dice a las personas, les digo que uno mayor que el templo está aquí. Es que, ¿tú sabes cuál es el peso de estas palabras? Alguien mayor que el templo está aquí. Les dice Jesús. Jesús dice que su cuerpo era el templo y que a su vez sería destruido, como fue destruido este templo. Pero que sería levantado en 3 días porque Él iba a resucitar de entre los muertos y Él pondría la piedra fundamental del nuevo templo santo, hecho de piedras vivas, creyentes, que serían la morada de Dios en el Espíritu. Y lo que estas personas están haciendo sería un pequeño eslabón para cumplir ese propósito final de Dios. La gloria postrera fue mayor que la primera, porque Jesús vino a ese templo, porque Jesús murió y resucitó para hacer un nuevo templo que somos nosotros. Y ese templo lo vemos ahora y ahora de repente parece como débil, imperfecto, ¿no es así? Nos desanima, pero hermano, 1, Dios está con nosotros. Y 2, este templo que ahora estamos construyendo, al final tú lo vas a ver y va a ser la cuestión más gloriosa del universo.
La casa de Dios que Él mismo compró por su propia sangre y Él santificó. Y tú eres un constructor. Entonces lo que Ageo dice es, esfuérzate, trabaja, no temas, Dios está contigo y Dios hará algo maravilloso al final. ¿Lo crees? Estas son las palabras de ánimo para los desalentados. El Señor dice, yo estoy contigo. Vamos a orar y pedir que la presencia de Dios nos sostenga, nos dé una fe obediente en medio de nuestro desánimo y que nos pueda impulsar, hermanos, a la obra del Señor.